Muy buen día nuevamente a todos y todas. Mi nombre es Alexis Alegría Rodríguez. El día de hoy vamos a continuar con nuestro módulo 2 en gestión municipal, que hace parte del Diplomado en Gerencia Pública y Mecanismos de Participación Comunitaria. Específicamente, vamos a abordar el segundo tema, que es concerniente a la gestión de recursos humanos y financieros. Para ello, antes de dar inicio, vamos a ver un breve video introductorio sobre el tema, en el cual vamos a constatar de que es muy importante todo lo que es la gestión de recursos humanos, financieros y todo lo que es la parte de la gestión del liderazgo. Entonces, para ello vamos a ver en este momento un pequeño video introductorio sobre la temática. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर ये चल चल यहाँ जाके क्या करेंगे? तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। चलो Es muy importante tener en cuenta de que en todo proceso, en toda empresa, en todo negocio, un buen administrador público o un buen empresario siempre es aquella persona que maneja muy bien lo que es la parte del liderazgo, los recursos humanos, y esto va muy de la mano con el manejo de los recursos financieros. Entonces, por eso es importante, en el transcurso de lo que vamos abordando el tema del día de hoy, vamos a tener varios videos que nos van a ejemplificar un poco mejor todo lo que es este proceso, tanto de manejo de recursos humanos como manejo de recursos financieros. ¿Listo? Entonces vamos a dar continuación, ahora sí, de lleno a nuestro tema del día de hoy, sobre la gestión de recursos humanos y los recursos financieros. Bueno, específicamente en esta sesión vamos a aprender sobre la importancia de gestionar los recursos humanos y financieros y cómo estos elementos contribuyen a mejorar la administración pública. Cabe entonces plantearse la pregunta de qué es lo que consideramos que es mejor o qué es más desafiante. ¿Gestionar personas o recursos financieros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el mayor reto o qué es más desafiante?
gestionar personas o recursos financieros y por qué. Ya ustedes reflexionan de manera interna sobre esta pregunta. En cualquier momento que tengamos la oportunidad de interactuar, entonces nos hacen llegar sus respuestas. Vuelvo y repito la pregunta. ¿Qué creen que es más desafiante? ¿Gestionar personas o gestionar recursos financieros y por qué? Gestión de recursos humanos, vamos a abordar algunos conceptos claves. El primero, la gestión de recursos humanos se centra en atraer, desarrollar y retener talento. Se centra en atraer, desarrollar y retener talento. Tiene algunos objetivos principales, los cuales son fomentar la motivación y compromiso, desarrollar competencias profesionales, garantizar el bienestar laboral y garantizar de que haya un buen manejo de recursos humanos, aumenta la eficiencia y mejora los resultados. Entonces vemos de que hay todo un conglomerado, todo un conjunto de elementos que hacen de que una buena gestión de recursos humanos potencie la productividad, la eficacia y la eficiencia de cualquier empresa, sea esta de índole privado o de índole público o estatal. Entonces es muy importante tener en cuenta todos estos elementos que estamos mencionando el día de hoy. Para ello también se necesita que haya unas buenas prácticas. Para una gestión efectiva de recursos humanos se considera lo siguiente: reclutamiento y selección efectivos, identificar el perfil adecuado para cada puesto, evaluación del desempeño, medir resultados y proporcionar retroalimentación constructiva, capacitación y desarrollo continuo, invertir en la formación del personal para adaptarse a los cambios. Un buen administrador, como les menciono, tanto público o privado, que esté administrando, gestionando personas, que esté trabajando con seres humanos, debe tener ese tacto y esa calidez, debe tener esa intuición, ese sentido para poder identificar cada personalidad y qué persona se adapta a determinado puesto, a determinada tarea o no. Recordemos que estamos en una sociedad y como seres sociales, como seres humanos, todos somos distintos. Hay una gama de diversidades. Es como el ejemplo del docente que se encuentra en el aula de clase. Este docente que está en el aula de clase tiene 30, 40, 45 estudiantes. Todos son un mundo distinto. Todos tienen un universo distinto aquí en su mente. Todos tienen debilidades, fortalezas distintas y distintas formas de aprender. ¿Qué es lo que debe hacer el docente? Identificar la cualidad, la personalidad de cada uno de sus estudiantes, de qué forma aprende o no determinado estudiante y cuál es la mejor forma para que éste desarrolle sus competencias. Eso mismo trasladado a la empresa debe hacer un gestor municipal, debe hacer un gestor o un gerente de empresa. Debe identificar con qué personal cuenta, cuáles son las potencialidades, las debilidades de cada uno de las personas que colaboran en su empresa y tratar de hacer uso de estas fortalezas o de estas habilidades y las debilidades o las falencias que de pronto evidencie o alguien debe de ver la forma de cómo potenciarlas. ¿Listo? Entonces es muy importante que un buen gestor de recursos humanos conozca muy bien cada uno de estos elementos para que así la empresa crezca y sea mayor productiva en lo posible. Bueno, como les comenté, nuestra sesión del día de hoy va a ser un poco interactiva, un poco movida. Vamos a observar 2 videos más sobre lo que es el liderazgo, porque es de suma importancia que nos quede claro en este módulo, en este tema de gestión de recursos humanos y públicos, el tema del liderazgo, que es la clave, a mi parecer es la clave que puede definir o no el fracaso o el éxito de cualquier empresa, tanto privada como pública.
Vamos entonces a observar dos pequeños videos, todos son muy cortos, muy resumidos, pero pues ejemplifican muy bien y nos ayudan a entender un poco mejor lo que tratamos de abordar aquí en esta sesión. ¿Listo? Vamos a observar. ¿Cuál es tu filosofía de liderazgo, muchacho? ¿Cómo logras inspirar a tu equipo para dar lo mejor? Poniendo el ejemplo. Me intento guiar con el ejemplo siempre, señor. Eso está bien. Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿cómo consigues que sean mejores de lo que creen ser realmente? Eso es muy difícil de hacer. La inspiración, tal vez. ¿Cómo se hace para inspirarnos para ser grandes cuando solo eso nos ayuda? ¿Cómo lograr inspirar a los demás que nos rodean? Necesitamos inspiración, François. Porque si se quiere levantar esta nación, todo el mundo tenemos que exceder nuestras expectativas. Muy bien. Vemos entonces la importancia. Pauso por aquí. Perfecto. Entonces vemos la importancia en este primer video de lo que es la inspiración. El ejemplo y la inspiración. Mientras observamos el segundo video, voy a repetir el primer video e inmediatamente pondré el segundo. Y mientras lo observan, van a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Qué características del líder presentado en el video podrían aplicar en su entorno laboral? ¿Y cómo el liderazgo influye en el desempeño de un equipo? Vamos a ver nuevamente el video porque de verdad es muy interesante, muy importante tenerlo claro, tener en cuenta este concepto de lo que es liderazgo, la inspiración. ¿Listo? ¿Cuál es tu filosofía de liderazgo, muchacho? ¿Cómo logras inspirar a tu equipo para dar lo mejor? Poniendo el ejemplo. Me intento guiar con el ejemplo siempre, señor. Eso está bien. Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿cómo consigues que sean mejores de lo que creen ser realmente? Eso es muy difícil de hacer. La inspiración, tal vez. ¿Cómo se hace para inspirarnos para ser grandes cuando solo eso nos ayuda? ¿Cómo lograr inspirar a los demás que nos rodean? Necesitamos inspiración, François. Porque si se quiere levantar esta nación, todo el mundo tenemos que exceder nuestras expectativas. Vamos a ver nuestro segundo video. I was flunking out of college. I had a 1.7 grade point average. I hope none of you can relate. I had a 1.7 grade point average. I was sitting in my mother's beauty shop. They still call it beauty shops now? What they call it now? Yeah, I was sitting in the beauty parlor. I was sitting in my mother's beauty parlor, and I'm looking in the mirror, and I see behind me this woman under the dryer. And every time she looked up, every time I looked up, she was looking at me, just looking me in the eye. And I didn't know who she was, and I said, she said, somebody give me a pen, give me a pencil, I have a prophecy. March 27, 1975, she said, boy, you are gonna travel the world and speak to millions of people. Now mind you, I flunked out of college. I'm thinking about joining the army. I didn't know what I was gonna do, and she's telling me I'm gonna travel the world and speak to millions of people. Well, I have traveled the world, and I have spoke to millions of people. But that's not the most important thing, the success that I had. The most important thing is that Espero que hayan reflexionado en lo corrido en los dos breves videos. ¿Qué características del líder presentado en el video podrían aplicar en su entorno laboral? ¿Y cómo el liderazgo influye en el desempeño de un equipo? Son dos videos ejemplificantes, pero de verdad muy enriquecedores para que nosotros podamos saber y conocer qué es lo que realmente caracteriza a un buen líder.
a un buen gestor de recursos humanos. Esa capacidad que se debe tener al momento de gestionar personas, de gestionar un personal idóneo para que mi empresa crezca y sea exitosa. Debemos de tener entonces claro varios elementos. El primero, el ejemplo. ¿Cómo nosotros, como gestores de recursos humanos, de talento humano, podemos dar el ejemplo? Los niños aprenden por medio del ejemplo. Los bebés aprenden por medio del ejemplo. Lo que ven, lo que escuchan de los mayores, de sus padres, eso mismo es lo que imitan. Entonces, así mismo debemos de hacer, dar el ejemplo. Pero más allá del ejemplo está la inspiración. Para yo poder dar ejemplo sobre algo, tengo que estar inspirado. Solo de esa forma puedo inspirar a otros. Por eso la inspiración es muy importante en el momento en que estoy interactuando con un grupo de personas que están colaborando en una empresa. Por eso el liderazgo es tan importante. Ahora, no solo se trata, como ustedes lo pudieron observar, de moverse. No solo se trata de hacer, de abarcar y hacerlo todo. Tengo 10.000 tareas por hacer en la empresa, en el emprendimiento. Tengo 10.000 proyectos que ejecutar. Yo puedo formular y puedo implementar 10.000 proyectos. No por ello quiere decir de que esos proyectos vayan a ser exitosos. De hecho, en la gestión municipal, en la gestión pública, a diario y cada año vemos de que hay proyectos, programas que se quedan muchos en el papel, o de que muchos en la práctica llegan solamente al fracaso. No se cumple con los objetivos propuestos desde lo que fue la base de la formulación o de la planeación. ¿Pero por qué? Porque quizás se trata de abarcar muchísimo o de prometer cosas que son imposibles o difíciles de hacer, como lo hablábamos en la sesión anterior, para poder gestionar, para poder poner en marcha o en práctica un proyecto, necesito saber cuáles son mis limitaciones, con qué recursos financieros y humanos cuento, cuáles podrían ser las dificultades o los obstáculos que se me puedan presentar en el camino de la ejecución o de la implementación del proyecto y programa. Entonces no se trata solamente de estar en movimiento, de hacer. Se trata de que lo que haga me conlleve a un progreso. Se trata de progresar, de cumplir las metas. Entonces yo puedo poner en marcha 10 proyectos para determinada ciudad en pro de dar solución a determinada problemática, pero resulta de que no lo logré. Cuando llega la etapa de evaluación, entonces me doy cuenta de que no logré con esos objetivos planteados o propuestos. ¿Pero por qué? Como les digo, es muy importante tener presente de que las metas que me propongo o que me trazo sean cumplibles, de que realmente pueda y tenga la capacidad y los recursos de toda índole para alcanzar esa meta. No se trata solo de movimiento, se trata de progreso. Entonces, por eso a veces en los proyectos se invierte cualquier cantidad de dinero, cualquier cantidad de recursos financieros, en infraestructura, recursos humanos, y fracasan. No son proyectos viables, se quedan a medias. Entonces se trata de que lo que planteemos, vuelvo y repito, sea un objeto o un objetivo cumplible. Si no, entonces la invitación es a que replanteemos, a que reflexionemos. Entonces, si no podemos cumplir con tal meta o determinado objetivo, poder entonces trazarnos unos que sí podamos culminar
y cumplir de manera exitosa con lo que estamos de pronto planteándonos. Esto es para cualquier empresa, cualquier emprendimiento, para los gestores municipales, para los funcionarios públicos. Es muy importante tener esto en cuenta. Todo esto va acompañado, como lo menciono, va acompañado de la mano del liderazgo, el buen manejo de los recursos humanos. Ahora vamos a hablar un poco más adelante vamos a hablar un poco sobre lo que son los recursos financieros. Pero es vital el buen manejo de los recursos o el talento humano que poseemos, porque si yo soy alcalde, si soy un funcionario público que tengo bajo mi mando, un ejemplo, 1.000 funcionarios, 500 funcionarios, 5.000 funcionarios, etcétera, de manera de ejemplo, yo debo de saber cómo voy a hacer uso de todo ese talento humano, cómo puedo potenciarlo y cómo todas esas personas puedan seguirme. Porque es que si yo soy un funcionario público, si yo tengo a mi cargo tantas personas, pero ninguno de los que están bajo mi responsabilidad, bajo mi mando, me siguen, no tengo nada. Solo tengo una cantidad de funcionarios en el papel, porque en la práctica, si esas personas que están allá, por debajo de mí, no cooperan, no entienden o no siguen mis instrucciones, no tengo la capacidad de inspirarlos, de darles el ejemplo para que ellos me sigan y entre todos juntos logremos llegar a la cima de la pirámide. No tengo nada si no tengo esa capacidad de hacer que estas personas me sigan. Entonces tengo que tener la capacidad de dar el ejemplo y de inspirarlos. ¿De inspirarlos para qué? Para que los proyectos se me den. Los ejemplos se ven a diario con los líderes, alcaldes y presidentes. Formulan cualquier cantidad de programas y proyectos, sus planes de desarrollo, pero al momento de implementarlos, no pueden, se quedan ahí plasmados en el papel, porque quizás no tuvieron el carisma, no tuvieron la capacidad de inspirar, de convencer al otro. Entonces se quedan en el papel porque llegan los obstáculos. Los proyectos no son aprobados. No son aprobados los recursos financieros para que los proyectos se puedan ejecutar. Sin dinero no podemos ejecutar un proyecto. Sí, lamentablemente. Entonces, si de pronto X persona que está detrás de un escritorio no hace las tareas que le asigno de manera adecuada porque simplemente no le interesa o eso va contra sus intereses, ahí queda frustrado el programa, queda frustrado el objetivo. Ya Janet Kelly, nuevamente una autora, ella habla de cómo las grandes propuestas, los grandes proyectos y programas políticos quedan frustrados. Ella para eso pone el ejemplo y también aplica para Colombia, pone el ejemplo de los Estados Unidos. Como los grandes proyectos quedan frustrados o quedan archivados por la burocracia. Sí, esas personas encargadas de dar el visto bueno para que tal proyecto se pueda ejecutar, le dicen no, el proyecto queda ahí pausado y lo mismo ocurre aquí en Colombia también, ¿sí? Y podemos replicar ese ejemplo en distintos lugares del mundo y vamos a ver que es igual. Pues es muy importante tener esa capacidad de, bueno, muchos le llaman la coalición, ¿no? Pues no se trata solamente de tener una coalición, hablando en el ámbito político, tener una coalición, sino también de tener la capacidad de consolidarla y que esta coalición se mantenga, ¿sí? Tener siempre la capacidad de que cada día
esas personas que están en pro de esos proyectos que me he propuesto y quiero cumplir, esas personas estén ahí aportando con lo que pueden para que se llegue a esa premisa. De lo contrario, podemos ver entonces cómo todos estos programas se quedan varados, y la empresa pública o la sociedad, en este caso la nación, el Estado, pues no va a poder cumplir con esos objetivos trazados a nivel social, y entonces llega el incumplimiento de las promesas. Bueno. Dicho esto, entonces vamos a abordar la importancia de la gestión de los recursos financieros. Iniciamos con algunos conceptos claves y vamos a ver algunos videos muy resumidos, como les digo, pero son muy ejemplificantes para lo que queremos en esta sesión del día de hoy comprender. La gestión financiera implica administrar los recursos económicos de manera eficiente y transparente. Algunos elementos claves que giran en torno a este elemento son el presupuesto municipal, instrumento para planificar ingresos y gastos, la transparencia, garantizar que los recursos se usen de manera responsable, la rendición de cuentas, está para informar a los ciudadanos sobre la gestión realizada. Vemos que son algunos elementos claves en el manejo de los recursos financieros, resumidos en 3 puntos: presupuesto municipal, transparencia y rendición de cuentas. Ese presupuesto municipal es el recurso financiero con el cual cuento para poder operar y poner en marcha o implementar mis proyectos y mis programas. O en una empresa privada, entonces son esos recursos con los que cuento para poder lograr los objetivos que me he trazado en pro del progreso y el éxito de mi empresa. Una transparencia, por ella, pues entonces trato de ser lo más honesto y lo más transparente posible para que estos recursos se gasten en lo que dije y garantizar de que sea de una manera responsable. Eso va a permitir de que luego en la rendición de cuentas, cuando yo esté dando cuenta sobre lo que he hecho y cómo he invertido, gastado esos recursos financieros que se me otorgaron, entonces pueda dar cuenta de ello y dar de manera detallada ese informe sobre cómo se han gastado, sobre las soluciones que se han abordado, porque se supone que en el sector público los recursos financieros que se asignan a cualquier líder político son para dar solución a problemáticas o necesidades sociales, que son las que entonces este funcionario ha plasmado desde el inicio en su plan de desarrollo, de su programa que va a implementar durante el tiempo que va a permanecer en el poder o en el gobierno. Bueno, algunas estrategias claves que podemos mencionar sobre la gestión de recursos financieros se basan en la identificación de fuentes de ingreso, cual consiste en aprovechar subsidios, impuestos y otras entradas legales. Por otro lado, tenemos la priorización de gastos, el cual determina qué proyectos son más urgentes y tienen mayor impacto. Lo que hablamos hace un momento sobre, y en la sesión anterior, ¿sí? Entonces se trata es de, no solamente de que haya un movimiento, sino un progreso. Entonces voy a identificar cuáles son los proyectos, las necesidades más urgentes, y a esas son las que voy a intervenir. Tenemos el uso eficiente, el cual es maximizar los resultados con los recursos disponibles. Para ilustrar un poco lo que estamos aquí mencionando, vamos a observar el siguiente video, el cual ofrece una visión detallada sobre los conceptos clave de la gestión financiera.
incluyendo la planificación financiera y la elaboración de presupuestos. Vamos a observar entonces el siguiente video. Bienvenidos a nuestro contenido sobre gestión financiera. En este video exploraremos qué es la gestión financiera y por qué es crucial para empresas de todos los tamaños. La gestión financiera implica planificar, organizar, dirigir y controlar actividades financieras. Incluye aplicar principios de gestión a los activos financieros de una organización. Una gestión efectiva es esencial para asegurar la estabilidad financiera, lograr el crecimiento y gestionar riesgos. Ayuda a tomar decisiones informadas que pueden llevar a una salud financiera a largo plazo. Para las empresas, la gestión financiera es clave para maximizar las ganancias, asegurar la liquidez, planificar el crecimiento futuro. Los objetivos principales incluyen la maximización de ganancias, la asignación eficiente de recursos y el mantenimiento de la estabilidad financiera. Estos objetivos guían las decisiones y estrategias de las organizaciones. Al establecer objetivos financieros claros y desarrollar estrategias para alcanzarlos, se ayuda a crear una hoja de ruta para el éxito. En el ámbito de la gestión empresarial, la planificación y el análisis financiero juegan un papel crucial. Comencemos con la elaboración de presupuestos y pronósticos. La elaboración de presupuestos implica crear un plan financiero detallado para el futuro, delineando los ingresos y gastos esperados. Esto ayuda a las empresas a asignar recursos de manera eficiente. El pronóstico, por otro lado, implica predecir resultados financieros futuros basados en datos históricos y tendencias del mercado. Esto permite a las empresas anticipar desafíos o oportunidades. Juntos, la elaboración de presupuestos y los pronósticos proporcionan una visión integral de la salud financiera de una empresa, guiando la toma de decisiones estratégicas. A continuación, profundicemos en el análisis de estados financieros. Esto implica examinar los estados financieros para comprender el rendimiento y la posición financiera de la empresa. Los estados financieros clave incluyen el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Cada uno proporciona información única sobre diferentes aspectos del negocio. Al analizar estos estados, las empresas pueden identificar tendencias, medir el rendimiento y tomar decisiones informadas. El análisis de ratios es otro componente crítico. Implica calcular e interpretar varios ratios financieros para evaluar el rendimiento y la salud financiera de la empresa. Los ratios comunes incluyen los ratios de liquidez, que miden la capacidad de la empresa para cumplir con obligaciones a corto plazo, y los ratios de rentabilidad, que evalúan la capacidad de la empresa para generar beneficios. Al comparar estos ratios con los puntos de referencia de la industria, las empresas pueden medir su rendimiento en relación con los competidores e identificar áreas de mejora. La gestión efectiva del capital de trabajo es crucial para mantener operaciones comerciales fluidas. Comencemos por entender cómo gestionar el efectivo de manera eficiente. La gestión del efectivo implica monitorear el flujo de caja para asegurar que el negocio tenga suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Para gestionar el efectivo de manera efectiva, las empresas deben prever las necesidades de efectivo, optimizar las cobranzas y controlar los desembolsos. A continuación, veamos la gestión de cuentas por cobrar. Establecer una política de crédito clara es esencial para controlar las cuentas por cobrar. Una política de crédito bien definida incluye términos de crédito, límites de crédito y procedimientos para cobranzas. El seguimiento oportuno de las cuentas vencidas es crucial para minimizar las deudas incobrables y mejorar el flujo de caja.
La gestión de inventarios es otro aspecto clave de la gestión del capital de trabajo. Implica mantener el equilibrio adecuado de existencias para satisfacer la demanda del cliente sin sobrestock. Las auditorías regulares de inventario, los sistemas de inventario, justo a tiempo, pueden ayudar a optimizar los niveles de inventario. Cuando se trata de financiamiento a corto plazo, las empresas tienen varias opciones como líneas de crédito, crédito comercial y préstamos a corto plazo. Las líneas de crédito proporcionan acceso flexible a fondos, mientras que el crédito comercial permite a las empresas comprar bienes a cuenta y pagar después. Los préstamos a corto plazo pueden usarse para cubrir necesidades de efectivo inmediatas, pero vienen con costos de interés que deben ser gestionados. Vamos a explorar algunas técnicas esenciales de presupuestación de capital: valor presente neto, tasa interna de retorno y periodo de recuperación. El valor presente neto, o VPN, calcula el valor presente de los flujos de efectivo futuros generados por una inversión, menos el costo inicial de la inversión. Un VPN positivo indica que las ganancias proyectadas superan los costos anticipados, lo que la convierte en una inversión potencialmente rentable. La tasa interna de retorno es la tasa de descuento que hace que el VPN de una inversión sea cero. Representa la tasa de retorno anual esperada. Si la TIR supera la tasa de retorno requerida, la inversión se considera favorable. El periodo de recuperación mide el tiempo que tarda una inversión en generar suficientes flujos de efectivo para recuperar el costo inicial de la inversión. En general, se prefiere un periodo de recuperación más corto, ya que indica una recuperación más rápida de la inversión. Al evaluar oportunidades de inversión, considere factores como las condiciones del mercado, el panorama competitivo y el potencial de crecimiento. La evaluación de riesgos es crucial en las decisiones de inversión. Identifique los riesgos potenciales y desarrolle estrategias para mitigarlos. En resumen, comprender las técnicas de presupuestación de capital, evaluar oportunidades de inversión y evaluar riesgos son pasos esenciales para tomar decisiones de inversión informadas. Para empezar, establecer objetivos de rendimiento financiero es crucial para cualquier organización. Estos objetivos proporcionan una dirección clara y ayudan a alinear los esfuerzos de todo el equipo. Deben ser realistas, alcanzables, con un plazo determinado. Al establecer estos objetivos, puedes medir el progreso y hacer los ajustes necesarios para mantenerte en el camino correcto. A continuación, hablemos de los indicadores clave de rendimiento, KPIs. Los KPIs son métricas específicas que te ayudan a medir el rendimiento de varios aspectos de tu negocio. Pueden variar desde el crecimiento de los ingresos y los márgenes de beneficio hasta la satisfacción del cliente y la productividad de los empleados. Al monitorear regularmente estos indicadores, puedes identificar áreas que necesitan mejora y tomar acciones correctivas de manera oportuna. Finalmente, los sistemas de medición del rendimiento son esenciales para rastrear y evaluar la efectividad de tus estrategias financieras. Estos sistemas recopilan datos, los analizan y generan informes que proporcionan información sobre tu salud financiera. Implementar un sistema robusto de medición del rendimiento asegura que tengas información precisa y oportuna para tomar decisiones informadas. En conclusión, una gestión financiera efectiva implica establecer objetivos claros de rendimiento, monitorear indicadores clave de rendimiento y utilizar sistemas de medición del rendimiento. Al enfocarte en estas áreas, puedes asegurar la estabilidad financiera y el crecimiento de tu organización. En el mundo acelerado de hoy, la tecnología juega un papel crucial en la gestión financiera. Desde la inteligencia artificial hasta las herramientas de automatización de procesos empresariales y el análisis de datos,
Estos avances están transformando cómo se toman las decisiones financieras. La inteligencia artificial está revolucionando la gestión financiera al proporcionar análisis predictivos y conocimientos más profundos. Los algoritmos de IA pueden analizar grandes cantidades de datos financieros, identificando patrones y tendencias que podrían pasar desapercibidos para los analistas humanos. Las herramientas de automatización de procesos empresariales optimizan las operaciones financieras, reduciendo el esfuerzo manual, minimizando errores. Estas herramientas pueden automatizar tareas repetitivas, como el procesamiento de transacciones, la generación de informes y las verificaciones de cumplimiento, permitiendo a los gerentes financieros centrarse en la toma de decisiones estratégicas. El análisis de datos es otra herramienta poderosa en la gestión financiera. Al aprovechar el análisis de datos, las organizaciones pueden monitorear métricas financieras en tiempo real, indicadores clave de rendimiento, lo que permite decisiones más informadas y oportunas. En resumen, la integración de la inteligencia artificial, las herramientas de automatización de procesos empresariales y el análisis de datos está transformando la gestión financiera. Estas tecnologías permiten una toma de decisiones financieras más precisa, eficiente y estratégica. Este video fue patrocinado por Heathrow, una plataforma en la nube que proporciona características de inteligencia artificial para automatizar y documentar procesos empresariales. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte a nuestro canal para más videos sobre gestión. Bueno, muy bien. Considero que es un video ilustrativo muy, pero muy completo que nos ayuda a entender y a centrarnos un poco más con base sobre lo que es este tema de la gestión de recursos financieros. Vemos entonces la importancia de tener en cuenta unas metas y unos objetivos claves, cómo invertir los recursos financieros y cómo hacer o maximizar el rendimiento de estos recursos. Entonces, es importante de que nosotros como funcionarios públicos, como dueños de empresa, como emprendedores, tengamos muy en cuenta, estemos muy centrados en lo que es la parte de la gestión de recursos financieros, lo cual va de la mano, como les digo, desde un inicio, con el tema de lo que es el talento humano. Y esto permite que entonces, tanto el talento humano que tengo por un lado, como los recursos financieros que tengo por los otros, si hago una buena conjugación de estos dos elementos, mi empresa o mi proyecto o el programa que he propuesto, esas metas que me he trazado a alcanzar, van a ser siempre hacia arriba, todo un éxito. Lógicamente, en todo lo que es la parte de la gestión financiera y el manejo de recursos, en este caso estamos hablando de manera específica lo que son los recursos públicos, la gestión financiera de recursos públicos. Toda esta parte pasa por un ciclo. Todo recurso público debe pasar por todo un proceso, tanto de formulación, que va de la mano con esas propuestas, con esos proyectos, con esos programas que yo he identificado de acuerdo al diagnóstico que he realizado en determinada comunidad. A esa necesidad que yo identifico, entonces yo digo, en tal barrio, en tal ciudad, se necesita un colegio. Y es prioritario, es totalmente importante, es alta importancia, porque por medio de este colegio vamos a darle educación a tantos niños del sector. Para la construcción de este colegio necesito tanto.
Ahí en la formulación, en el plan de desarrollo, ahí yo debo de poner cuánto dinero necesito para llevar a cabo la construcción de esta infraestructura. Y además yo digo, es que en lo que dure yo en mi periodo de gobierno, no solamente voy a construir este colegio, sino que necesito contratar el personal, docentes, aseadores, vigilantes, directivos docentes, etcétera, etcétera. Necesito darle a esos estudiantes o plantear para ellos un programa de alimentación escolar. Para ello también necesito unos recursos. Entonces, yo digo, para todo este macroproyecto necesito 1.000 millones de pesos. Ahí yo lo paso en mi programa de plan de desarrollo para que sea aprobado o no. ¿A dónde? En el Congreso. Pero no me voy a adelantar al tema. Vamos a observar un poco algunos videos ilustrativos. ¿Sí? La idea de esta sesión es que sea un poco más interactiva que la anterior, que puedan escuchar y observar algunos videos que se han seleccionado de manera muy detallada y a propósito de la plataforma de YouTube para que podamos ejemplificar de la mejor manera posible toda esta temática de esta sesión. ¿Listo? Pero pues entonces, en la etapa de formulación es donde yo voy a poner todos los recursos financieros que necesito para poder operar, para poder poner en marcha mi proyecto. Esos recursos financieros deben de pasar por unos filtros, que es lo que vamos a estar observando, lo que vamos a ver. Listo. Esos filtros de los que estoy hablando hacen parte de lo que es el ciclo presupuestario, el cual es definido como el proceso continuo y estructurado mediante el cual las entidades públicas planifican, ejecutan y evalúan el uso de los recursos financieros. En este ciclo se asegura que los recursos se asignen de manera eficiente para cumplir con los objetivos y prioridades del gobierno o de una organización. Este ciclo presupuestario es muy importante, es muy relevante, pues permite que haya una distribución transparente y equitativa de los recursos, asegura el cumplimiento de metas establecidas y también facilita la rendición de cuentas y la transparencia financiera. Hacer una comparación con nuestra sesión anterior, yo sé que es muy similar esto que estamos tratando, porque en la sesión anterior estamos hablando de todo lo que es la parte del ciclo de las políticas públicas. Estamos hablando de lo que es la etapa de formulación, implementación y evaluación. Bueno, si aquí estamos hablando entonces de recursos presupuestarios financieros, hace parte, como les digo, de todo ese proceso de planificación, implementación y evaluación de esas metas que me he trazado, esas metas que me he trazado en mi plan de desarrollo o en los proyectos y programas que he propuesto dentro de ese documento. Entonces, vamos a ver y observar de manera detallada, escuchar este video recomendado sobre lo que es el ciclo presupuestario. Para realizar el correcto ejercicio de los recursos públicos existe un proceso llamado ciclo presupuestario. En este ciclo se establecen las etapas de un proceso ordenado para la sistematización de las prioridades de gasto, en el que se detalla la planeación, programación, presupuestación,
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público. En la planeación se fijan los objetivos, metas, estrategias y los programas gubernamentales identificados en el Plan Nacional de Desarrollo. En la programación se definen los programas a cargo de todas las dependencias y entidades y sus recursos necesarios. En la presupuestación se asignan los recursos a los programas incluidos en el presupuesto de egresos de la Federación, detallando monto y destino del gasto, conforme al clasificador de objeto del gasto. En la etapa de ejercicio y control, las dependencias ejercerán su presupuesto conforme al calendario autorizado, todo en cumplimiento de sus objetivos y metas. El seguimiento consiste en generar la información necesaria sobre el ejercicio de los recursos asignados a los programas de acuerdo al calendario, todo en base a resultados, metas e indicadores. En la evaluación se analizan los avances en los objetivos y metas. Se define la pertinencia, eficacia, eficiencia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. Para ello, contamos con el sistema de evaluación del desempeño y matrices de indicadores para resultados. En la rendición de cuentas se informa sobre los resultados del ejercicio de los recursos a través de los reportes trimestrales, cuenta pública y la atención a auditorías y observaciones. Así es como estas etapas integran el ciclo presupuestario. Muy bien. Como podemos observar y escuchar, pudimos observar y escuchar en el video, el ciclo presupuestario es todo ese proceso por el cual debe pasar los recursos financieros que nosotros hemos plasmado desde la etapa de la formulación. Estos recursos pasan por una aprobación. Después de que son aprobados, ya se puede continuar con la segunda etapa, que es la implementación o la ejecución de estos recursos, los cuales van a tener siempre un seguimiento, una evaluación y un control. Y en esta etapa de evaluación y control es donde se me hace el seguimiento, donde voy a realizar todo lo que es la parte de la rendición de cuentas, de qué es lo que he hecho con todos estos recursos que me han aprobado, y si he cumplido o no, si los he invertido o no en lo que dije aquí o en lo que prometí, las metas que me propuse, los objetivos que dije que iba a cumplir aquí en la etapa de la formulación. De manera más detallada, vamos a hablar un poco sobre lo que son las 4 etapas del ciclo presupuestario. Primeramente, tenemos la etapa de la formulación, entonces, donde se identifican las necesidades y prioridades de la organización o del gobierno. Ya hemos hablado, ya lo he mencionado en reiteradas ocasiones, me gusta insistir en esa parte, porque el fin último de todo programa de gobierno siempre es dar solución a necesidades de la comunidad. Cuando hablamos de programas de gobierno y su objetivo, estamos hablando de una política pública. Eso es una política pública y ese es el fin último y el deber ser. Esa es la esencia de toda política pública. Poder identificar y diagnosticar cuáles son las necesidades que hay en determinada comunidad y darle solución. Eso es todo. Entonces, por eso siempre insisto, y me han escuchado que soy muy insistente y reiterativo en este punto de las necesidades de las comunidades. Esa es la esencia. Entonces, en la etapa de la formulación, avanzando un poco, se identifican las necesidades y las prioridades de la organización o del gobierno. ¿Qué necesidades hay en determinada ciudad?
en determinado territorio, en determinada comunidad. ¿Cómo les voy a dar solución? Mediante este proyecto, esta construcción de infraestructura, mediante la financiación de estos programas que conllevan al mejoramiento de estas necesidades, etcétera, etcétera. Aquí en esta etapa de formulación es donde vamos a plasmar todo lo que está ocurriendo hoy en la comunidad, lo vamos a plasmar en el documento y ahí vamos a poner cuánto en recursos financieros necesitamos para poder llevar a cabo estos objetivos que van a dar solución a estas necesidades, las cuales son prioridades porque van a dar solución a una problemática determinada que sí o sí hay que hacerlo. Entonces, se realiza un diagnóstico financiero para estimar los ingresos disponibles y establecer los objetivos presupuestarios. Como lo he mencionado, no podemos decir que vamos a construir 20 colegios, 20 universidades en un barrio, porque eso es mentira. ¿Qué alcalde diría de que va a construir en la ciudad 50 universidades? Lógicamente, financieramente y en muchísimos aspectos es inviable, es incumplible ese objetivo. Y si se realiza, digamos, esta promesa en las campañas electorales, pues estaría prácticamente destinado a fracasar. Sí, imagino yo que muy pocos creerían de que es posible de que cumpla con ese objetivo. ¿Listo? Se preparan propuestas detalladas para los programas y proyectos ejecutados. Se identifican las necesidades, la estimación de ingresos, propuesta de objetivos, se elabora el presupuesto que necesitamos para poder llevar a cabo o cumplir con estos objetivos. Esta es la primera etapa del ciclo presupuestario, la etapa de la formulación. ¿Cuánto dinero necesito para llevar a cabo o sacar adelante el programa que me he propuesto? Vamos a observar entonces un poco, de manera ilustrada, este tema de la etapa de formulación. Conociste las etapas del ciclo presupuestario y en esta ocasión te explicaremos específicamente en qué consiste la etapa de formulación. La formulación es la fase inicial del ciclo presupuestario. Inicia en marzo y finaliza con la entrega del presupuesto general del Estado el 1 de octubre de cada año. En este periodo se definen los precios de gastos de cada una de las instituciones que comprenden el sector público, basados en los objetivos que se desean alcanzar en el próximo ejercicio presupuestario. Ahora te lo explico más sencillo con el siguiente ejemplo. Imaginemos que la DG3 analiza los ingresos, gastos y necesidades del país. Mediante esta información, estipula que el presupuesto para el próximo año sea de 100 pesos, los cuales se dividirán de la siguiente manera: 30 pesos para educación, 20 para salud, 20 destinados al turismo, 20 hacia agricultura y 10 para cultura. Una vez asignados los montos, cada una de las instituciones públicas deben elaborar sus presupuestos apegándose a las cantidades establecidas y cumpliendo con el resto de los lineamientos trazados por la DG3 para la elaboración y la entrega del presupuesto general del Estado. Durante el proceso de formulación, las instituciones gubernamentales pueden plasmar los programas y proyectos en función de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de una gestión administrativa y financiera adecuada de los recursos públicos. Recuerda que aprender sobre el ciclo presupuestario y cada una de sus etapas es parte de tu derecho a saber. Y puedes seguir ejerciéndolo mientras disfrutas el contenido que tenemos disponible para
radar. Bueno, perfecto. Entonces, después de esta etapa, de lo que es la formulación en el ciclo presupuestario, continuamos con la segunda etapa, que es la aprobación. El presupuesto propuesto es presentado a la autoridad competente como un consejo municipal o una legislatura. En nuestro caso colombiano, cuando se trata del gobierno nacional, el presidente debe pasar su propuesta, su programa de gobierno, para que los recursos financieros sean aprobados en el Congreso de la República. Allá donde están los senadores, ellos son los encargados de darle el visto bueno o no a estos recursos que el presidente ha propuesto para destinarlos a diferentes programas de gobierno. ¿Sí? Hablando un poco de manera un poco más aterrizada, para no generalizar, vamos a aterrizarnos en lo que es la realidad. ¿Sí? El presidente actual, desde su gobierno, desde su programa de gobierno, sus propuestas, él dijo invertir salud, educación y otra serie de programas sociales, ¿cierto? Le paso un rubro que necesita, una propuesta de rubro que necesita para poder cumplir con esos objetivos. Y en el Senado, como somos testigos, algunos de los presupuestos, algunos de esos programas han tenido salida porque se ha dado el visto bueno, otros no, otros han sido frenados. Se ha votado de manera negativa para algunos programas, entonces esas digamos que son como las dificultades burocráticas que se presentan en este tipo de dinámicas en las cuales hay que tener en cuenta. Entonces, por eso también insisto y se insiste en el tema del liderazgo. Saber liderar muy bien, porque en una democracia tenemos lo que es quienes están de acuerdo y quienes no están de acuerdo. Entonces, ¿cómo hago para que ambas partes logren congeniar? ¿Cómo hago para que ambas partes puedan trabajar de manera conjunta para cumplir los objetivos? Porque quienes no están de acuerdo, si no cooperan, si no tengo la capacidad y no uso las estrategias adecuadas y suficientes para poder hacer de que quienes no están de acuerdo con mi programa cooperen, entonces muchas de mis propuestas y mis promesas se van a ver frustradas. Es el caso que les exponía ahora de doctora Janet Kelly en cuanto a la etapa de la implementación de las políticas públicas, cómo los programas de gobierno se ven frustrados en el Congreso por falta de votación. El presupuesto puede que sí esté financieramente, pero si no tiene las votaciones y la aprobación necesaria, entonces se va a quedar allí plasmado solo en el papel, va a ser frenado, ¿sí? Entonces de pronto tengo que recurrir como mandatario a otro tipo de elementos para poder extraer esos recursos que yo quería de pronto inyectarle a lo que es el sector de la salud, de la educación, etcétera, etcétera. Entonces, tras un análisis, ajuste y debates, el presupuesto es aprobado oficialmente mediante un acto administrativo o legislativo. Por lo general, pues siempre es así, cuando es aprobado, cuando el programa o la propuesta, el proyecto es aprobado. Entonces aquí podemos ver el paso a paso: presentación de presupuesto, revisión y debate, ajustes necesarios y la aprobación final.
Para ello observaremos y escucharemos ya uno de los pocos videos que nos quedan en esta sesión interactiva sobre lo que es la etapa de El proyecto la de aprobación. ley del presupuesto general del Estado fue depositado en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, antes del 1 de octubre en cumplimiento a la Constitución. Ahora es momento de pasar a la siguiente parte del ciclo presupuestario, denominada discusión y aprobación. A continuación, te explicamos de forma sencilla en qué consiste. La etapa de discusión y aprobación inicia cuando la Cámara de Diputados convoca a la Comisión de Hacienda de una o ambas cámaras legislativas. Estos se encargan de analizar y verificar que el presupuesto se haya formulado con la finalidad de cubrir las necesidades de la ciudadanía y procure el cumplimiento de metas para el desarrollo del país, basado en proyecciones macroeconómicas. Una vez revisado el proyecto, debe ser aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República respectivamente. Agotado este proceso, el presidente de la República lo promulga y se convierte oficialmente en la Ley de Presupuesto General del Estado, entrando en vigencia el 1 de enero del siguiente año correspondiente. El proyecto de presupuesto para el año 2023 ya se encuentra disponible en nuestro portal. Solo debes ingresar a www.digepres.gov.do. Dirígete a la opción de presupuesto. Luego, Gobierno General Nacional. Haz clic en Presupuestos formulados. Y finalmente, selecciona el proyecto de ley del presupuesto 2023 para visualizar los documentos. Así de fácil es ejercer tu derecho a saber, porque conocer el presupuesto general del Estado es un derecho y un deber ciudadano. Bueno, como podemos observar en el caso de ejemplo, pues vemos de que es un caso de gobierno de República Dominicana, el cual se ajusta a nuestro contexto colombiano. Es la misma dinámica, como les mencionaba anteriormente, el presidente en la fase de planeación, de formulación de su programa de gobierno, plantea sus objetivos, sus necesidades, ahí postula cuánto dinero necesita, cuáles son los recursos que necesita. Estos recursos van al Congreso de la República, ahí los senadores, en medio de un debate, realizan ajustes, estimaciones, etcétera, etcétera, aprueban el presupuesto y una vez aprobado, pues ya el presidente toma el documento y lo sanciona para que ahora sí se convierta en una política pública, en una ley. Listo, vamos a continuar entonces con nuestra tercera etapa del proceso de todo lo que es el ciclo presupuestario, la cual es la ejecución o la implementación. En esta etapa, los recursos financieros son distribuidos y utilizados según lo que se haya aprobado. Se lleva a cabo el monitoreo constante para garantizar el cumplimiento de los objetivos. ¿Sí? Entonces, los recursos, como vemos aquí en el diagrama de flujo, son asignados, se implementan los recursos en las actividades o en los programas y proyectos que he propuesto y se realiza un monitoreo para constatar de que realmente estos recursos financieros estén siendo destinados para lo que se ha aprobado. ¿Sí? Vamos a observar nuestro penúltimo video sobre lo que es la etapa de ejecución del recurso financiero. En la DIGEPRES analizamos cuidadosamente
factores macroeconómicos relevantes para la elaboración de un presupuesto general del Estado eficiente y que permita satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Por esta razón, al distribuir las partidas de cada entidad gubernamental, se establecen los techos presupuestarios, que son los montos topes de gastos asignados a una institución. Ahora te lo explico más sencillo. Imaginemos que se distribuyen 100 pesos del presupuesto general del Estado de la siguiente manera. 50 pesos para el Ministerio de Obras Públicas y Contratación, 40 pesos para el Ministerio de Turismo y 10 pesos para el Ministerio de Cultura. Los montos asignados a cada institución son los techos presupuestarios, es decir, la cantidad de dinero máxima con la que cuenta cada institución para elaborar sus presupuestos. Los techos presupuestarios son un mecanismo de control financiero estatal que promueve la planificación e incentiva el gasto y distribución eficiente de los recursos públicos para que se lleven a cabo las actividades y proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Para conocer más sobre estos y otros términos que te ayuden a ejercer tu derecho a saber, visita nuestra página web o sigue nuestras redes sociales. Recuerda que conocer el presupuesto general del Estado es un derecho y un deber ciudadano. Conocer el presupuesto general del Estado es un derecho y un deber. Muy importante la participación ciudadana, todo lo que es la política. Muy, muy importante que como ciudadanos estemos ejerciendo ese control y esa veeduría en cuanto a lo que son los gastos de los dineros públicos. ¿Listo? La cultura colombiana se vuelque hacia estos elementos, podríamos ver unos resultados increíbles en materia de políticas públicas de manera positiva. Como último punto, tenemos lo que es la evaluación y el control de los recursos financieros. En esta etapa de evaluación y control, seguimiento, se realiza el cumplimiento de las metas y el uso de los recursos asignados. Se generan informes para identificar éxitos y áreas de mejora, asegurando la transparencia de la rendición de cuentas. Entonces, aquí, como podemos observar en nuestro diagrama de flujo, podemos ver de que se hace una recopilación de datos, un análisis de resultados, se hace el informe final de rendición de cuentas. Vamos a observar, entonces, para finalizar, nuestro último video del día de hoy. Momento. Una forma de explicar la rendición de cuentas es con peras y manzanas. Estos son los ciudadanos, o sea, todas las personas que se reúnen para formar una comunidad y que para dirigirla eligen libremente a una autoridad que se va a encargar del gobierno de sus actividades. La autoridad es la persona ejecutora del poder, a quien su dotación de autoridad legítima le da la facultad de usar los recursos públicos para producir resultados de bienestar que van a recaer sobre los ciudadanos. Los ciudadanos, además de votar, deben hacerse corresponsables de los actos de gobierno, demandando que la autoridad les rinda cuentas de sus acciones y de los recursos que se le asignaron. Para ello, la autoridad debe mantener informados a los ciudadanos de manera constante y fluida. Esto se puede lograr a través de un sistema de rendición de cuentas. Este sistema consiste en 7 etapas. Inicia con la gestión de la información.
es decir, con el acto de dar evidencia. Esta evidencia se plasma en la documentación de lo que se hace y lo que se gasta. Con ella, se van armando archivos que a su vez formen los expedientes que van a ser la historia de los asuntos de gobierno. Los archivos y expedientes no tienen valor por sí solos. Este se adquiere en la medida que sean accesibles y usados por los ciudadanos. Por mandato constitucional, la autoridad debe garantizar la máxima publicidad de la información. A esto se le conoce como transparencia proactiva. Así está legislado porque la ciudadanía tiene el derecho fundamental de saber y, por lo tanto, el de preguntar. Y la autoridad tiene la obligación de contestar de manera veraz y completa. Para contar la historia, primero es necesario hacer las cuentas. Por eso existe la contabilidad gubernamental. La autoridad debe tener un sistema eficiente y efectivo que revele en qué se gastaron los fondos públicos, cómo se gastaron, con quién, bajo qué criterios y, sobre todo, cuál fue el beneficio para los ciudadanos. Como la autoridad fue elegida a partir de las promesas que hizo, la corresponsabilidad de la ciudadanía es asegurarse de que las cumpla. Para eso debe mantenerla vigilada, monitoreada y evaluada en todo el proceso de su actuación. Se debe comparar lo prometido con lo realizado y lo realizado con los resultados o beneficios que se deriven de las obras, porque lo prometido es deuda. La autoridad es un organismo de gestión. Su función es la adquisición de bienes o servicios y la procuración de obras públicas para cumplir, de manera óptima, con el mandato que se deriva de sus promesas. Para lograrlo debe administrar a proveedores gubernamentales y contratar a proveedores privados. Al hacerlo, establece con ellos una corresponsabilidad por sus productos, servicios y obras públicas. Cualquier colusión entre la autoridad y los proveedores es una forma de corrupción. La calidad de los acuerdos entre la autoridad y los proveedores y la transparencia de estos acuerdos nos permiten determinar si la autoridad sabe gastar. Para saber gastar, la autoridad debe tener mecanismos efectivos de asignación de recursos. Estos mecanismos deben incluir instrumentos de monitoreo y evaluación continua de lo contratado. De esta forma se puede evaluar el proceso y sus resultados. Si estos no corresponden a lo esperado, se pueden reasignar los recursos, modificar los planes o cambiar proveedores. Ningún plan es perfecto y es de sabios rectificar. Finalmente, es necesario revisar que la tarea esté hecha y bien hecha. Para eso se requiere de un método de verificación. Por medio de una fiscalización detallada se puede comprobar si todo se ha realizado con apego a la norma. El método de verificación permite que los ciudadanos vigilen a la autoridad y evalúen su actuación, para que, ante un alto nivel de cumplimiento, se reconozca su labor o, en caso de deficiencias, se corrija. En resumen, un sistema de rendición de cuentas, en su expresión más sencilla, consiste en que la autoridad dé evidencia de lo que hace, a través de archivos y expedientes abiertos a todos en todo momento, donde se muestran las cuentas del gasto público, reconociendo que lo prometido es deuda, demostrando que se supieron gastar bien los recursos, haciendo ajustes cuando sea necesario, y todo esto sujeto a la revisión de los ciudadanos que eligieron a sus gobernantes. Esto es la rendición de cuentas. Contar las historias de gobierno con la mayor claridad posible para garantizar que las acciones de gobierno no solo se hagan, sino que se hagan bien. Muy bien, muy importante. Entonces, es extremadamente importante saber de que todo lo que se haga, como lo mencionan, no se trata solo de que se haga, sino de que se haga bien. De que esos objetivos trazados, de que a esas promesas las voy a cumplir, porque lo prometido es deuda, entonces lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien. ¿Para qué? Para que no haya despilfarro de recursos económicos, de talento humano, etcétera, 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 etcétera.
que hay que ser realistas. Es muy común en nuestra sociedad colombiana ver cómo se desaprovechan los recursos, porque las cosas las prometemos y no se hacen, o si se hacen, en muchas ocasiones se hacen mal, se hacen a medias. Entonces vamos a construir una carretera, un tramo nacional de X ciudad a otra, y pasan 2 años, 5 años, 10 años, y apenas voy por la mitad. Muchos casos tenemos. Entonces, si comparamos de pronto con otras sociedades, con otros países, entonces uno se comienza a cuestionar, ¿no? A reflexionar. ¿Por qué en otros lugares se hace y se hace bien y aquí no? ¿Por qué cuando se hace de manera atrasada, se hace mal, etcétera, etcétera? Porque en otros lugares de pronto, aquí en lo que estamos hablando en este último punto de evaluación y control, se debe hablar de lo que es el concepto de la corrupción. Porque en otros lugares de pronto no se evidencia tantas acciones encaminadas al detrimento de todo lo que es lo público, y de pronto en otros lugares sí. ¿Cuáles son esos elementos, esos ingredientes que conllevan a que haya mayor efectividad en unos lugares y en otros no? Entonces es importante que reflexionemos sobre esos elementos para que podamos tener unas buenas gestiones en lo que es la empresa pública, la empresa privada también, cómo no. Es importante que nos evaluemos y reflexionemos sobre este concepto de la corrupción, la transparencia. Precisamente todas estas alternativas y herramientas de transparencia, la rendición de cuenta, el objetivo de todos estos elementos, estas herramientas, precisamente es de evitar la corrupción. Por eso se insiste tanto en la importancia de que la ciudadanía se mantenga informada, de que la ciudadanía esté interesada en participar en la política, saber qué es lo que me han prometido y estar pendiente de si me están cumpliendo o no con lo prometido, qué se está haciendo con los recursos, para dónde se están yendo los recursos. Muy importante en esta etapa de evaluación y control. La ciudadanía debe de participar de manera activa. Quizás ese sea un elemento clave que hace que en unos lugares haya mayor efectividad en las metas trazadas, en otros no. ¿Qué tan pendiente es la ciudadanía? ¿Será que me puedo hacer el loco o la loca con estas promesas que hice y con estos recursos que dije que invertir aquí? La ciudadanía no sabe ni lo que estoy haciendo, no les interesa. ¿Qué me puedo hacer de la vista gorda? ¿O es que aquí están muy interesados y aquí me tienen muy pendientes ejerciendo un control político y ciudadano? Entonces no me puedo hacer de la vista gorda y debo de cumplir con lo que se me ha prometido. ¿A qué sanciones me voy a enfrentar? ¿Sí? Son sanciones muy leves. De pronto la misma ley me está incentivando, me está animando a que no pasa nada o no pasa casi nada, a que es muy poco lo que me sucede si de pronto no cumplo con lo prometido y hago otras cosas. Por de pronto aquí la ley sea un poco más severa y yo la voy a pensar 2 veces, porque si de pronto no cumplo con lo que prometí y desvío los recursos prometidos para otras cosas que no eran las que dije, de pronto es un poco más severa la ley y más bien me abstengo de hacerlo y voy a cumplir mejor con lo que prometí, porque si no lo hago, de pronto
debo de asumir una responsabilidad de las cuales no estoy dispuesto y no quiero. Son preguntas, son ejemplos hipotéticos que estoy poniendo que tratan de dar respuesta a la pregunta planteada de cuáles serán los elementos para que en un lugar las políticas, los programas y los proyectos y todas, digamos, esas acciones que se llevan a cabo de verdad se concreten y por qué en otros no. Entonces vale la pena reflexionar en torno a todos estos elementos. Entonces vamos a dar entonces de la etapa de cierre. Muy bien, entonces ya casi para cerrar, es importante tener en cuenta todos estos elementos que hacen parte del ciclo presupuestario. Vamos a recordar, sería entonces primeramente formulación, segundo aprobación, control y aprobación, ejecución y cuarto que sería la evaluación y el control. Como les mencioné hace un instante, es de suma importancia que estemos muy participativos en todo lo que son los procesos de rendición de cuentas y transparencia en lo que es el control del gasto presupuestario o el gasto público. ¿Listo? Por ello, vamos a mencionar entonces algunos factores claves que hacen parte de este proceso de transparencia y rendición de cuentas. Estamos en un mundo globalizado, estamos en la era de la modernidad, donde cualquier persona tiene alcance para poder, digamos, informarse sobre lo que está ocurriendo en cualquier ámbito. Entonces hay que aprovechar estos espacios, la tecnología, las herramientas también para participar en los procesos políticos. Específicamente, en cuanto a la participación ciudadana, en muchas entidades la participación de la comunidad es esencial para garantizar que los recursos se alineen con las necesidades reales de la población. Es fundamental que haya participación. Aquí es donde viene a jugar un papel muy importante la tecnología. Los sistemas de información financiera que mejoran la transparencia y eficiencia del ciclo presupuestario y juegan entonces algunos roles como lo son el principio de transparencia y la responsabilidad, la cual la rendición de cuentas asegura que las partes interesadas conozcan el uso de los recursos y los resultados obtenidos. De igual manera, pues también se pueden evidenciar algunos riesgos que son comunes, algunos riesgos comunes en todo el proceso de lo que es el ciclo presupuestario y en la etapa de la evaluación y control, que es la mala estimación de ingresos o gastos. Entonces ahí va a haber un riesgo de una falencia en que no me va a cuadrar, digamos, esos recursos financieros porque se hizo una mala estimación, un mal cálculo, y eso me llevó a que el dinero o me sobrara muchísimo o me faltara para poder ejecutar y por ende no voy a poder dar solución a esa necesidad que hallé mediante el diagnóstico que realicé de manera previa. También podemos evidenciar una falta de controles adecuados durante la ejecución. Es muy común en muchas entidades, en muchas sociedades, y eso conlleva a que haya lo que llamamos la corrupción. Otro elemento es la baja participación o la vigilancia de la ciudadanía, que si entonces los conjugamos, estos tres elementos de los riesgos comunes, si conjugamos estos dos, la falta de control adecuado durante la ejecución y la baja participación o vigilancia ciudadana, eso conlleva a que de pronto los recursos sean destinados para otras cosas, menos para lo que debían de ser, ¿sí? Esos son factores, son elementos muy comunes en sociedades como la nuestra. Entonces, el llamado es a que hagamos parte de la participación activa, una participación de manera activa
y permanente en todo lo que es el control político, todo lo que es la política. Como les menciono, el uso de la tecnología es fundamental. Ya no hay excusa porque pues de pronto ya no podemos ir a determinado lugar donde se va a realizar el acto público de rendición de cuentas, porque hoy en día ya se hace de manera virtual también. De igual manera, en las plataformas, ya hoy por ley, la gran mayoría de entidades tienen en sus plataformas, en sus páginas web, enlaces, pestañas donde dan cuenta de los canales de información, de las gestiones que se han realizado, etcétera, etcétera, ¿sí? De hecho, hay algunas entidades donde todavía está, digamos, la hoja de vida de determinados funcionarios públicos, cuánto ganan, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hace parte del control y de la transparencia, lo que es el sector público, que es muy importante. Bueno, vamos a hacer a manera ejemplificante, ustedes allá en sus hogares, en su sitio de trabajo, desde donde se encuentren, la siguiente actividad. La hacemos allá cada uno de manera particular. ¿Listo? En un escenario, en un municipio recibe un presupuesto limitado y debe decidir cómo distribuirlo entre educación, salud e infraestructura. Pues entonces vamos a cambiar el caso. Usted que está allá presenciando esta sesión, ¿usted es el alcalde o la alcaldesa de ese municipio? Usted recibe 1.000 millones de pesos. Con esos 1.000 millones de pesos, usted va a decidir cómo los va a distribuir entre educación, salud e infraestructura. Perfecto. Ahora, para usted distribuir esos recursos, usted se va a plantear las siguientes preguntas. Número 1, ¿cómo voy a priorizar esos recursos? Es decir, ¿a cuál de estos 3 elementos, educación, salud o infraestructura, le doy a la priorización? ¿Qué es primero? ¿Qué urge más en mi municipio? En mi municipio urge más invertir en educación, en salud o en infraestructura. Entonces, primero voy a plantearme esa pregunta, ¿cómo voy a priorizar estos recursos? Segundo, ¿qué criterios voy a usar para tomar la decisión? Es importante pensarme en los criterios. ¿De dónde salen estos criterios? Del diagnóstico, de las necesidades o problemáticas que he hallado en la comunidad, en el municipio, en el territorio. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser esos criterios que voy a usar para tomar la decisión? ¿Y con base a qué? Tercera pregunta y última. Va a discutir, va a reflexionar su idea, va a reflexionar sobre su idea, sobre su decisión y cómo esa decisión va a dar solución real a cada una digamos, a cada uno de estos elementos de los cuales he priorizado asignarle los recursos. Vamos a pensarnos de manera hipotética a ver, una ciudad, pensemos en Cali. En estos momentos, preguntémonos, la prioridad en Cali en estos momentos es inversión, necesita inversión en educación, en salud o en infraestructura. ¿Qué vean ustedes? Educación, salud o infraestructura. De pronto en salud, podrían decir unos. De pronto en educación podrían decir otras.
¿sí? Otros dirán infraestructura, dirán actualmente. Entonces, ¿a cuál le voy a dar la prioridad? ¿Y en qué criterios me voy a basar para priorizar? A nivel personal, yo invertiría primero en educación, posteriormente en salud y por último, infraestructura, en el mismo orden en el que se encuentran. Exactamente, el mismo orden en que se encuentran. Esa sería la forma en que priorizaría la inversión de los recursos. ¿Cuánto dinero voy a asignar a cada sector? El sector salud y educación, ¿cuánto dinero le voy a asignar? Si para mí el sector de educación en este momento es la prioridad, le voy a asignar muchísimo más dinero, ¿sí? La educación de los 1.000 millones, le voy a asignar 400 millones. El restante, salud e infraestructura, que son 600 millones, le voy a asignar 300 millones a salud y 300 millones a infraestructura. Así distribuiría el presupuesto. Ahora, como no se trata solo de hacer por hacer, sino que sabemos de qué hay que hacer y hacerlo bien, no se trata solo de movimiento, sino de progreso. Entonces, en el sector de educación, esos 400 millones que le he asignado, lo voy a distribuir en los siguientes programas, en las siguientes acciones. Número 1, a las escuelas. Número 2, a universidades. Número 3, me centraría en la educación popular, la educación ciudadana, en crear, por ejemplo, cursos diplomados como este, para que las personas accedan de manera gratuita o a costos muy bajos, los cuales puedan participar, se puedan formar en temas ciudadanos, en temas políticos, que es lo que hace falta hoy en día en nuestro país, en temas de desarrollo y crecimiento personal. Vemos graves hoy en día a nivel mundial, no solamente aquí en Colombia, vemos lo delicada que está la parte de la salud mental, ¿sí? Entonces es muy importante también invertir en este tipo de temas educativos, programas, proyectos y cursos donde las personas puedan acceder y puedan potenciar y puedan educarse en la parte de la salud mental y puedan replicar eso en sus hogares, con sus hijos, con sus hijas. Lo mismo entonces haría en la parte de la salud. Miraría muy bien cuáles van a ser esos criterios y cómo. Y por último, también en la parte de la infraestructura. Tenemos entonces, ahora sí, como cierre de nuestra sección, vamos a recapitular un poco lo aprendido y lo abordado el día de hoy. La gestión de recursos humanos mejora el desempeño y bienestar de los equipos. La gestión financiera asegura el uso adecuado de los recursos económicos. Y como actividad final, vamos allá en nuestras casas o desde donde nos encontremos, vamos a reflexionar sobre la frase: gestionar bien los recursos es gestionar el futuro de nuestra comunidad. Pensemos un poco en ello. Gestionar bien los recursos es gestionar el futuro de nuestra comunidad. Y vamos a evaluar la sesión del día de hoy. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy y cómo lo vamos a aplicar
o a replicar con nuestros conocidos o en nuestra comunidad. Nuevamente, muchísimas gracias. Ustedes, servidores de ustedes, Alexis Alegría Rodríguez. Nos vemos en nuestra tercera sección. Hasta luego. Espero que estén muy bien.